Estimado doctor Roberto Benavides, reciba usted un cordial y afectuoso saludo de parte de Byron Quiroz. Voy a dar a conocer sobre mi deber número 1 sobre el ensayo, sobre lo que solicita que investigue sobre la investigación sobre la historia del derecho procesal y penal ecuatoriano. Bueno, puedo decir que esta es una ciencia que estudia el conjunto de principios y normas acerca de las actividades judicial para la aplicación de las disposiciones del derecho penal material en el cual se juegan los presupuestos de formas efectos de los actos presenciales singulares de acuerdo al autor. Esto sirve, digamos, para evitar la venganza privada y los duelos, para restablecer la paz jurídica y para establecer, digamos, las barreras en contra de la posibilidad del abuso de los estados, del Estado. Algunos de las tareas, digamos, que tiene el derecho procesal penal es condenar al culpable una vez que se haya cumplido con los requisitos del tipo y se haya comprobado su participación. También tenemos, digamos, la protección del inocente, la no arbitrariedad. Entonces, los procesos, digamos, la estabilidad jurídica, la decisión, rehabilitación de la condena. ¿Por qué? Porque hay que, digamos, recordar que nuestra Constitución establece que nuestras penas o sanciones son de carácter de rehabilitación. Es decir, vemos a las personas infractores como personas que pueden ser moldeadas para hacer cosas buenas en la sociedad. Es decir que, digamos que que si una persona, infractores, como personas que pueden ser moldeadas. Entonces, para hacer cosas buenas en la sociedad, es decir, que algunos actores lo que vean esto como que, digamos, tuviera una enfermedad, en todo caso le darían a la prisión con un lugar en el que va, digamos, a ayudar a quitar estas enfermedades, ya que si bien hay que condenar a las personas culpables, entonces para mí también hay que exmitir, digamos, de la culpa a las personas que fueron acusadas y que no tuvieron nada que ver, para poder conocer la historia del derecho procesal penal. Es muy importante, digamos, ver primero el derecho procesal en el mundo, ya que hay que tener en cuenta que nuestra legislación ha estado bastante influenciada del derecho procesal de países y que ha ido cambiando de acuerdo a los aspectos políticos y sociales del momento. Por ello se va a hablar, digamos, en este caso se va a hablar primeramente sobre los principales, primero del derecho procesal en el mundo, segundo de su evolución en el Ecuador y tercero de los sistemas que han implementado primero en el derecho procesal. Entonces, en el mundo tenemos el derecho griego en la antigua Grecia. Entonces, también el ámbito penal se dividían los delitos en público y obviamente
privados, la que permitió una organización más clara de las, digamos, de los casos que se presentaban, que estaban, digamos, compuestos por aristocracias. Entonces, para estas personas digamos, acaudalas que iban en contra de las costumbres, por ello, digamos, se reunían en la noche y hacían una votación secreta. Sin embargo, en este tipo de procesos no había, digamos, garantía para acusados. O posteriormente está el derecho romano. Obviamente que es importante tener en cuenta sobre, digamos, el derecho romano, que es base principal en cuenta que el derecho romano ha estado bastante presente en nuestra legislación, sobre todo en, digamos, puede ser en el ámbito civil, en el ámbito penal. Digamos, este derecho tuvo muchas variantes de acuerdo al régimen. Obviamente, digamos, la política o los políticos, pero primero tenemos a la república, en el que se dio un sistema oral y público, obviamente, donde era el pueblo quien asumía la responsabilidad de administrar la justicia en este caso. Cualquier persona, digamos, podía presentar una acusación, pero debía probar que era cierto. En caso de probar que esta, digamos, acusación se lo felicitaba por sus buenas actuaciones, por la comunidad, pero sí digamos, comprobaba que era algo falso, se iba a sancionar por digamos, calumnias. Por otro lado, digamos, en la época del imperio existió un procedimiento mixto en el que acusado ya contaba con ciertas garantías, como el derecho a ser oído, la publicidad del juicio y la publicidad de ser defendido. Algo, digamos, importante recalcar es que este derecho sus inicios no tenía garantías para los acusados. Entonces, cuanto el derecho germanio, no se diferenciaba, digamos, entre infracciones civiles y penales, ya que también, digamos, cada infracción era vista como un quebranto de paz. La comunidad lo que le otorgaba, digamos, a la víctima en este caso era la posibilidad de realizar guerras, venganza para poder restaurar su honor. Esto era visto como una forma de justicia. Sin embargo, esto se caracterizaba por ser un derecho autoritario en el cual no había, digamos, un buen proceso o una buena ayuda de defensa. Era bastante arbitrario. Sin embargo, algo que digamos, retomó de aquí es el que trataban de reconstruir la verdad histórica, algo que es sumamente importante para poder saber cuál es la realidad de lo que ocurrió. Entonces, en cuanto al derecho, digamos, inglés, esto viene a ser digamos, procesalmente, eso se manejaba los casos a través de un oficio que era hecho a base de una, digamos, en este caso, a base de una, ¿cómo es? Denunciación o denuncia. Correspondía a los particulares que escuchaban por tribunales
Cueva. Entonces, en cuanto al derecho español, estos principios se avanzaba en que no puede existir un proceso penal sin acusador. Por ello, se reconocían como medios de pruebas la confección, el testimonio y los documentos. Por último, está el derecho eclesiástico. Bueno, en el derecho eclesiástico, este es el derecho de la iglesia. Un rango distintivo de este es que fue la primacia de la denuncia como este documento en que obviamente donde yo iba a declaraba decía que es lo que había ocurrido. Esto se remitía a otro lado sin embargo este derecho. Había muchos cargos arbitrarios y obviamente absurdos, de lo que generó un ambiente de justicia en donde los fiscales carecían de objetividades, comprometiendo la integridad de procesos judiciales, por lo que hubo licitaciones severas al derecho. Entonces, el derecho de la defensa ahora, con la, digamos, influencia de todos estos derechos alrededor del mundo, se da el derecho procesal en el Ecuador. Y también para esta importante tener en cuenta tres aspectos. Los aspectos importantes es el primero, el periodo en el que el cual no registramos muchas fuentes documentales sobre las leyes que reciben en ese momento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sin embargo, se sabe que era de carácter constitucionario, lo que significa que estaba basándose o basados en la costumbre que todos se daban verbalmente. Posteriormente se encuentran el periodo colonial. Entonces, se dio con la conquista de los españoles primeramente y se caracterizó por la severidad de las sanciones, como puedo decir, como la pena de muerte, otros castigos también corporales, por lo que, digamos, los últimos está el periodo de republicano que se da con la independencia, en el cual contenía más ideas liberales. Con esta independencia es que en el Ecuador, digamos, tratan de implementar un nuevo sistema legal para alejarse de todos tipos de estafas, influencias que, digamos, habíamos tenido por mucho tiempo por parte de, digamos, de corona española, de la parte de corona española. Entonces se expide en el código, digamos, en el código que nosotros tenemos, en el Código Penal Civil, digamos que en el Código Penal, en los años de 1835, que trataba de unificar la sociedad, no se logró porque tenía la concepción europea y no sabía o se daba similitudes por las realidades nacionales, ocasionando contradicciones. Entonces, había muchos conflictos posteriormente, o tenemos el Código Penal de 1837, que durante la presidencia de Vicente Rocafuerte era inesperada en las ideas liberales del mandatario del Código Español. Entonces, esto viene a ser desde el año 1822. Está conservando la pena de muerte posteriormente a este Código Penal
de 1872, expedida, digamos, por el presidente de este entonces, que fue Vicente Rocafuerte. Ahora, digamos, en el presidente de Gabriel García Moreno, inspirando en el Código Penal vigente de 1867, luego del Código Penal de 1906, que se promulgaba en la seguridad o segunda presidencia del Eloy Alfaro, en el que se valió la pena de muerte y se estableció otros tipos infracciones. Está el código, digamos, en 1938, expidió durante la dictadura de General Alberto Enríquez. Entonces, increíblemente, aspectos como la relación de las causalidades o de los más tiempos que se encontró vigente hasta la expedición del Código Orgánico Integral. Entonces, en el Código Penal del 2014. Esto nació, digamos, de nacionalidad de consolidar en un condimento de la legislación. Entonces, en la legislación penal ya estaba repartida anteriormente en muchas normativas. Esto se distingue, digamos, por su carácter sistemático, preciso. Aclaro esta formalidad por tres partes materiales: lo formal y la, digamos, ejecución de la que permite que las personas involucradas en el proceso penal, ya sean víctimas o acusados, cuenten con derechos sin garantías en todos los aspectos de la etapa del proceso. Sin embargo, a pesar de que tuvimos varios códigos, estos solo hablaban de las sanciones, de que actuaciones eran consideradas infracciones y cuál eran, digamos, su tiempo de sanciones, pero no hablaban, digamos, de un paradigma de cambiar digamos, el Código Civil Penal. Entonces, obviamente que por su carácter sistemático, preciso, y claro, obviamente se dio aparte de el material formal, y también puedo indicar que la ejecución de la que permite que las personas involucradas en el proceso penal, ya sean víctimas o pueden ser acusadas, en cuanto con derechos sin garantías en todos los aspectos de la etapa del proceso. Sin embargo, podían, digamos, a pesar de que tuvimos varios códigos, no eran los adecuados. Entonces, para mí era muy importante que los 5 capítulos y los 94 artículos en el que se explicaba cómo se debe presentar una causa penal o, digamos, requerimientos legales, los actores y el proceso que debe seguir el juez luego de estos, fueron cambiados, implementados en los años 1851, 1853 y 1863, también de la creación del código, digamos, enjuiciosamente. Entonces, para mí, la materia criminal que se dio de los años 1871 a 1906, posteriormente está en el código. Por ende, habían muchas fracciones y muchas evidencias, procedimientos penales que se dio desde el año 1838 hasta el 2000. Hasta el 2000, que fue
derogada por la, digamos, implementación del Código Orgánico Integral. Es importante tener en cuenta que varios de estas leyes fueron implementadas con distintos sistemas de procedimientos. Por ende, vamos a hablar también de cada uno de los primeros. Tenemos, digamos, al causatorio oral privado. Ese tiene su origen en el código de manual, digamos. Es un sistema de única instancia, el cual la jurisdicción era ejercida por una asamblea o un tribunal popular. En este no existe una actuación de oficio por el tribunal, sino que se centraba en que la acusación podría ser formulada por cualquier ciudadano, y esto pruebas debían aportadas únicamente por las partes, y el proceso se limitaba al análisis de estas pruebas. La verdad, digamos, que esto tiene muchas diferencias con el sistema que vamos a ver más adelante, sino que existía, digamos, bastante arbitrariedades en en el sistema equitativo que inicia por causación de la denuncia. Entonces, la Inquisición en el que se generalizó para el juzgamiento de toda la clase de delitos, donde proceso, digamos, se va de forma escrita y secreta. En esta, el juez tiene un papel sumamente importante, ya que es el encargado de la investigación de la sanción. Sin embargo, el acusado esto no refleja. Entonces, muchos de derechos de defensa ni de presunción de inocencia en una víctima procesal, no en una parte del proceso. Las características de este sistema son las acciones que pueden ser provocadas de oficio por el juez. El juez es el director absoluto de procesos. El derecho de la defensa es del acusado. Es limitado, digamos, muchas veces en meter nulo este procedimiento. Es total escrito y no tampoco viene a ser contradictorio. Es decir, que si alguien presentaba una prueba, tú no podías saber digamos, esa prueba, ni tampoco refutar a eso. Pero la valoración de la prueba se hacía mediante el sistema de pruebas legales. Pero la valoración de la prueba. Digamos, que se hacía mediante el sistema que pruebas legales que obviamente lo solicitaban o tenían en ese momento. Y la incomunicación de acusado era una regla primordial, digamos, lo que se debía implementar en el caso de la legislación ecuatoriana. Es el sistema que estuvo vigente hasta la promulgación del sexto código, digámoslo, en este caso del Código Procedimiento Penal. En el año 1938, a través de un procedimiento, digamos, que hubo un escrito y de difícil acceso. Posteriormente,
el sistema mixto. En este sistema, el procedimiento penal se instaura en una etapa preparatoria de investigación del acuerdo al sistema inquisitivo y una segunda etapa definitiva de acuerdo. Sin embargo, a pesar de lo que se puede creer que combinó ambos sistemas para crear un nuevo, o la verdad es que no solo, digamos, los elementos de uno y elementos de los otros para aplicar, por lo que se considera o consideró una alteración de los dos sistemas y no, digamos, una combinación. Aquí había dos cosas. Las fases preparatorias del proceso eran escritas y también, digamos, contradictoria. Entonces, cuando se trataba de un crimen y facultativo, contingente, cuando se trataba de un delito, esto de acuerdo a la indivisión de las infracciones y de cómo eran demoniadas en ese momento. Esa investigación también era totalmente secreta y el acusado no podía conocer de la acusación, y en, digamos, caso de que conociera, el juez podía rechazar en cualquier momento que trajera al testigo. En el caso del Ecuador, que se, digamos, adoptó en el Código Procedimiento Penal del año 1983 un terminado del Código de lo Inquisitivo que se dio por estabilidad la realidad como parte del procedimiento, para lo cual se crearon tribunales de lo penal que desarrollaban las etapas sumario, intermedia, plenario y de impugnación algunos. Entonces, estos aspectos importantes que hay que rescatar es que el papel de fiscal era invitado, ya que solo recibió la notificación que se inició el sumario y tenía, digamos, que presentar los interrogatorios que se practicaban en la policía judicial para escribir un acto de la diligencia. Digamos que para mí, en otra cosa, la prueba se iba también actuando, medida que el juez iba investigando, registrando por escrito otra. No existe las posibilidades que de contraindicaciones de la prueba. Entonces, en el interrogatorio de los testigos se realizaba sin conocimiento del SPAF, o por último, el plenario se daba de forma oral. Por último viene el sistema acusatorio oral. Entonces, para mí, esto es muy importante, que las partes, o en la parte pública o público, en el que se reconoce al acusado su calidad de sujeto de derecho, al cual le corresponden, digamos, a unas series de garantías penales, obviamente sustancial o procesal. Esto asegura un, digamos, en mayor eficacia en la investigación por parte de la Fiscalía y por partido del juzgamiento de las partes de los jueces que conforman el tribunal
objetivo de este sistema era que equilibrado intereses de ambas partes del proceso, garantizando los derechos tanto de la víctima como del procesado. Esto, digamos, se encuentra o determinado no solo en los códigos orgánicos integrales que han existido tanto en la historia de Roma como en el Ecuador, sino que en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 168, establece que la sustentación de los procesos en todas las materias, digamos, instancias de las etapas, obviamente habían diligencias, se llevara a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios. ¿De qué? De concentración, contradicción. El principio de concentración, quiere decir que se debe hacer, digamos, las cosas o mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. El contradicción nos da la posibilidad de cuáles son las pruebas. En cambio, el principio de dispositivo quiere decir que el impulso procesal está dada por las partes y no por el juez o por el Estado, por así decir. Por lo tanto, esto quiere decir que desde su inicio hasta su conclusión, las audiencias deben darse de forma oral y pública, y también contrastistas. Durante el desarrollo procesal penal se debe hacer efectivamente bajo, digamos, el proceso de la fiscalía. La carga digamos, de las pruebas le corresponde inclusivamente a la fiscalía o jueces que investiguen las garantías penales. Solo actúa instancias de las partes importantes mencionadas que, de acuerdo al, digamos, autor Alberto Reynoso, en este sistema es donde aparecen diferencias claramente. Obviamente que aquí hay tres funciones en el proceso penal. Primera, y es la función de acusación. De la segunda, o la función que han venido siendo estas características que han venido haciéndolo. Obviamente, en este caso, las defensas y la de tercera, la función de juzgamiento que realiza un juez, tribunal como ente imparcial. Finalmente, para hablar del derecho procesal penal en la actualidad, hay que remitirnos en el árbitro. En el artículo 169, en el que se establece que el sistema procesal es medio para realizaciones de la justicia, las normas procesales consagran los principios de simplificación de la unidad, eficacia. También puedo indicar que en aquellas inmediación, celeridad y economía procesal que eran afectadas o efectivas garantías del debido proceso, también había, digamos, en este caso, estos principios que buscan que se respeten los derechos de ambas partes. Simplificación, ¿qué quiere decir? Que los procesos deben ser los más simples posibles para que todos los que puedan, digamos, o podamos comprender. El de uniformidad quiere decir que si un proceso es una forma, aquella a otro también. La ciudadanía también debe ser la misma forma de inmediación. Entonces
De la misma forma, el inmediación quiere decir que todas las partes que deben estar presentes en la audiencia, es decir, el juez, el testigo, la víctima, depende del caso, pero en sí las personas que acusan al causante o al acusado también hay que ver el principio de la celeridad. Obviamente que dice que tenemos que hacer todas las cosas en el menor tiempo posible y tratado de usar la menor cantidad de recursos. El objetivo de esta implementación en el país, sobre todo dentro de los procesos penales, es que a través del sistema oral se desarrolle de manera más fácil y más rápida los procesos en donde las instituciones judiciales dirijan los procesos con atención al interés. Entonces, al interés público, obviamente, y se garanticen la igualdad procesal. No obstante, considero que sí es necesario que simplemente aspectos de los otros sistemas que pueden ser sumamente eficientes primordiales, y también puede ser que nos ayudarían hoy en día en ejemplos de esos, en ejemplos. Obviamente también hay aquí en este caso personas vulnerables, como personas con discapacidad. Las sentencias, o para dictar sentencias nos vamos a basar en todo lo que esté dentro del proceso y ver qué fue lo que realmente ocurrió. Sin embargo, debido al tiempo, los recursos o cualquier otro aspecto, muchas de las veces no terminamos coincidiendo la verdad procesal con la verdad histórica, por lo que se emite, sentencia que va a bases que pueden ser consideradas un poco injustas o que no pueden condenar a las personas, o obviamente a veces pueden ser consideradas a un poco injustas, o que no pueden condenar realmente a la persona culpable. Como último, me gustaría, aquí en este caso podría indicar como último, me gustaría que la evolución del derecho procesal penal, tanto a nivel mundial como en el Ecuador, revele un proceso de transformación. Entonces, constante, que ha ido adoptando a las necesidades sociales y garantizando, el derecho de cada persona. Eso le puedo dar a explicar, esperando que esté bien y me pueda calificar como usted lo estime conveniente, mi estimado doctor. Cordiales saludos.